Bien, esta mañana nos toca el tema titulado La Gran Semana de Dios. Antes de tener una oración, quiero hacer algunos comentarios. Algunas personas me reclamaban anoche porque no habían mencionado nada sobre Benedicto XVI. Así que quiero mencionarles algo sobre eso. No mencioné nada porque en realidad no hay mucho que decir. Sabemos que ha renunciado a su cargo como Papa, que la renuncia será efectiva el día 28 de febrero. Todavía es el Papa, pero el 28 de febrero va a bajarse del trono papal. En realidad algunos procuran conseguir en la Biblia un cumplimiento de este evento específico, pero en realidad no hay ninguna profecía de la Biblia que haya anunciado que Benedicto XVI iba a renunciar de su cargo como Papa. Algunos han tomado la historia que se presenta en Apocalipsis 17, donde habla de 5 han caído, uno es, el otro aún no ha venido, y luego habla de un octavo que es de los 7, y han tratado de aplicárselo a todo este escenario, todo este panorama que se está realizando hoy en día, pero en realidad cuando uno mira no cuadra. En primer lugar, los que usan ese argumento, lo que hacen es contar el número de los papas desde 1929, porque supuestamente en 1929 se sanó la herida mortal, pero según estudiamos en nuestro tema de anteanoche, la herida mortal no se sanó en 1929, puede ser que comenzó el proceso, pero no se ha sanado todavía, porque la herida estará sana cuando este poder pueda perseguir de nuevo. Creo que eso quedó claro, ¿verdad que sí? Así que en realidad empezar en 1929 es un problema. El otro problema es la forma como uno cuenta los papas que han gobernado. Desde 1929 hasta el papa que gobernó antes de Juan Pablo II, hasta Juan Pablo I, fueron 5 papas. Entonces, cuando estaba vivo Juan Pablo II, los que tenían este panorama de las profecías, decían 5 han caído, que son los 5 desde 1929 hasta Juan Pablo I. Uno es, que sería Juan Pablo II, el otro no ha venido todavía, que es Benedicto XVI. Y luego entonces, es decir, ahí tiene uno 7, y entonces dice que hay un octavo que es de los 7. Ahora, cuando se elija un nuevo papa, sería otro papa diferente, no sería uno de los 7 anteriores. Así que no cuadra la profecía. Así que algunos han dicho que lo que va a suceder es que va a aparecerse un demonio disfrazado de Juan Pablo II como el próximo papa. Pero en realidad son puras especulaciones que la gente presenta. Es un panorama sensacionalista de las profecías. En realidad las cabezas de la bestia de Apocalipsis 17 no son papas, sino que son reinos que han gobernado este mundo desde el reino de Babilonia. Ustedes han visto cómo en las profecías nosotros hemos analizado, las profecías empiezan con Babilonia. Daniel 2, Daniel 7, Apocalipsis 13 empieza con Babilonia. Entonces son 7 reinos que han gobernado y gobernarán el mundo desde los días de Babilonia hasta el último poder que va a gobernar el mundo antes de la segunda venida del Señor Jesús. Ahora, falta ver quién va a ser elegido en lugar de Benedicto XVI. No sabemos. Estoy mirando con mucho interés esto para ver qué tipo de individuo es elegido como el sucesor de Benedicto XVI. Ya después que suceda, habrá más que decir en cuanto a este asunto, pero les puedo asegurar que la renuncia de Benedicto XVI no se encuentra en la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura trata con los grandes poderes del mundo en forma global, no apunta directamente a gobernantes específicos en los últimos días. Así que eso es lo que tengo que decir en cuanto a Benedicto XVI. A lo mejor ustedes pensaban que iba a darles todo un sermón sobre Apocalipsis 17. Tengo uno. En realidad tengo un tema que se divide en 2 partes porque es muy largo, donde analizo la profecía de Apocalipsis 17. Lo que pasa es que aquí no hubo suficientes días como para trazar la imagen de la bestia, que es uno que va con el de anoche, y el otro sobre la bestia de Apocalipsis 17. Pero
Eso está grabado y si van a nuestra página web que se puso en la pantalla anoche, y ahí está, van a encontrar esos dos temas. Ahora sí vamos a tener una palabra de oración antes de estudiar nuestro tema. Padre Celestial, venimos a ti una vez más esta mañana en tu santo sábado, agradeciéndote, Padre, por darnos la vida este día. Te damos gracias, Señor, porque tu pueblo se puede reunir con plena libertad para tributarte la honra, la gloria y la alabanza que tú te mereces como nuestro Creador. Te pedimos, Señor, que al abrir tu santo libro, libro inspirado por el Espíritu Santo, que el mismo Espíritu esté presente en este lugar por medio del ministerio de tus ángeles, para abrir mentes y corazones, para entender y recibir tu palabra. Te damos gracias, Padre, por el privilegio de acercarnos con confianza a tu trono, sabiendo que tú escuchas, porque nuestra oración la presentamos en el nombre poderoso e incomparable de Cristo nuestro Salvador. Amén. Como muchos de ustedes saben, el libro de Génesis para mí ha sido un libro apasionante. Es mi libro favorito de toda la Biblia. No solamente es el libro de Génesis mi favorito de la Biblia, sino que específicamente Génesis 3 y el versículo 15 es mi versículo favorito de la Biblia. Yo grabé una serie de temas, 38 temas, sobre el mensaje del libro de Génesis. Hay 38 en español, hay 52 en inglés, todos basados en el libro de Génesis. Porque este libro no solamente es un libro histórico, sino que es un libro profético. Todas las historias de Génesis, además de ser historias, son también profecías. Es decir, que las historias nos demuestran cómo van a suceder cosas en el futuro semejante a la forma en que sucedieron en la historia. Ahora, yo he dedicado mucho tiempo a estudiar específicamente la historia de la creación en Génesis 1 y Génesis 2. Y por muchos años, mientras yo estudiaba esos capítulos y analizaba cuidadosamente el contenido de esos capítulos, había dos preguntas que siempre me hacía, para las cuales no podía conseguir una respuesta satisfactoria. Una de esas preguntas era, ¿por qué razón en Génesis el capítulo 2 se nos dice que Dios reposó el séptimo día, pero no dice que Dios mandó al hombre que reposara el séptimo día? Siempre me resultaba un poco curioso el hecho de que en Génesis dice que Dios reposó el séptimo día, pero no dice que Dios le mandó al hombre que reposara el séptimo día. Y claro, yo conocía la literatura que ha sido escrita por personas que no creen que debemos guardar el sábado, donde ellos dicen, Dios no mandó a guardar el sábado en Génesis, y por eso el sábado no fue dado al hombre al principio, sino que fue dado al pueblo de Israel más adelante. Es decir, el sábado era para los judíos, porque en Génesis no dice que Dios se lo dio al hombre. Y siempre me preguntaba, si el sábado es tan importante como enseña la Biblia y el Espíritu de profecía, ¿por qué Dios no colocó ahí en Génesis 2 que Dios reposó y le mandó al hombre que reposara con él? No está allí en Génesis 2. Y hay una razón que vamos a estudiar en nuestro tema de hoy. La segunda pregunta, que no vamos a contestar hoy, porque en realidad son dos temas, uno para contestar la primera pregunta y otro para contestar la segunda, es por qué razón cada día de la creación tuvo tarde y mañana menos el séptimo día. Ustedes leen el relato de la creación, van a encontrar que el primer día dice, fue la tarde y la mañana del día primero, tarde y mañana día segundo, tarde y mañana día tercero, tarde y mañana día cuarto, tarde y mañana día quinto, tarde y mañana día sexto. Pero cuando termina el relato del séptimo día, no dice, fue la tarde y la mañana del séptimo día. Y me preguntaba, ¿por qué será que en Génesis el capítulo 2 no aparece fue la tarde y la mañana del séptimo día?
Saben, cuando estudiamos la Biblia, nosotros debemos tener una mente inquisitiva, debemos tener una mente investigadora, debemos hacernos preguntas. ¿Por qué falta esto? ¿Por qué se usa esta palabra? ¿Por qué se expresa de esta manera? Y luego debemos buscar las respuestas a las preguntas que nos formulamos basado en nuestra lectura del texto bíblico. Ahora, en esta mañana vamos a estudiar por qué razón Dios en Génesis 2 no le mandó al hombre que guardara ese primer sábado de la historia. Lo primero que quiero recalcar es que en Génesis 1 y 2, más de 30 veces se subraya que el sujeto de la creación es Dios. Es decir, el que está en el centro mismo del relato de la creación es Dios. Todo el relato de la creación gira alrededor de Dios, no alrededor del hombre. Por ejemplo, más de 30 veces en el capítulo 1 y el capítulo 2 se usan expresiones como las siguientes: creó Dios, dijo Dios, vio Dios, separó Dios, llamó Dios, hizo Dios, puso Dios, bendijo Dios. Me da la impresión de que el escritor de Génesis quiere que sepamos que fue Dios. Que el relato de la creación se centra en Dios, no se centra en el hombre. Los primeros 6 días de la creación tienen que ver con Dios. Él es el artífice, Él es el actor central. Todo gira alrededor de Él. Dios es el sujeto de la creación, el hombre es el objeto de la creación. Ahora quiero leer el versículo que concluye el relato de los primeros 6 días. Génesis 1 y el versículo 31. Génesis 1 y el versículo 31 nos tiene el resumen de los primeros 6 días de la semana de la creación. Dice aquí, en Génesis 1 y el versículo 31, ese debe ser un versículo fácil de conseguir en la Biblia. Así que no voy a demorar para que lo puedan conseguir, porque seguro ya lo tienen. Dice allí, y vio Dios todo lo que Él había hecho. ¿Quién había hecho? Dios. Todo lo que Él había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. ¿Quién hizo todo lo que llegó a la existencia los primeros 6 días? Fue Dios. Vio Dios todo lo que Él había hecho, y era bueno en gran manera. Es decir, el que hizo todo durante los primeros 6 días fue Dios. El hombre no creó nada durante los primeros 6 días. Ahora escuchen, como Dios fue el creador de todo durante los primeros 6 días, todo le pertenece a Él. Él es el dueño de todo porque Él hizo todo. Noten lo que dice el Salmo 24 y el versículo 1. Salmo 24 y el versículo 1 es un versículo que nos explica que todo lo que existe en realidad es propiedad de Dios, porque Él lo hizo. Dice allí en el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud. La palabra plenitud significa lo que hay en la tierra. Es decir, de Jehová es la tierra y lo que está en la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿A quién le pertenece el mundo? ¿A quién le pertenece todo lo que está en el mundo? A Dios. ¿Por qué le pertenece a Dios? Porque Dios lo hizo. El hombre no es dueño de nada. Dios es el dueño de lo que hizo los primeros 6 días, porque Él creó todo. Ahora, quiero que noten que en el Salmo 24:1 no dice, de Jehová era la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cuando el salmista escribió, el mundo y su plenitud todavía le pertenecían a Dios. Porque el salmista dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, el mundo todavía le pertenece a Dios porque Dios fue el creador. Ese punto es importante para lo que vamos a estudiar a continuación. Entonces, resumiendo, los primeros 6 días se centran en Dios. Dios fue el que hizo todo el trabajo.
Pero el séptimo día también se centra en Dios. Vamos a leer Génesis el capítulo 2 y el versículo 2 y el versículo 3. Génesis el capítulo 2 y los versículos 2 y 3. Para que ustedes vean que el séptimo día también gira alrededor de Dios. El centro del séptimo día es Dios, no es el hombre. Sigue diciendo en Génesis 2 y el versículo 2 y 3. Y déjenme decirles algo antes de leer ese pasaje. En el español nosotros tenemos lo que se llama el pronombre tácito. No hay que repetir el pronombre vez tras vez tras vez para saber de quién está hablando el pasaje. Pero en el hebreo aparece el pronombre. Ahora yo voy a agregar el pronombre porque está en el hebreo para que ustedes vean cuál es el énfasis de los versículos 2 y 3. Dice allí, y el séptimo día terminó Dios su obra que Él había hecho. Y Él reposó en el séptimo día de toda su obra que Él había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en Él reposó de toda su obra que Dios había hecho. Me da la impresión de que el escritor de Génesis quiere que nosotros sepamos que fue Dios el que trabajó y fue Dios el que reposó. Porque el pronombre personal se usa 10 veces en estos dos versículos para enfatizar de que Dios fue el que hizo todo y Dios fue el que reposó. Ahora necesitamos decir algo en cuanto a esa palabra reposó. Se usa 2 veces en estos versículos. Se usa en el versículo 2, donde dice, y el séptimo día terminó Dios su obra que Él había hecho, y Él reposó. Y luego se usa en el versículo 3, cuando sigue diciendo, porque en Él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. La palabra reposó se refiere a Dios 2 veces en Génesis 2, 2 y 3. Ahora necesitamos analizar esa palabra reposó. Es la palabra hebrea Shabbat. ¿Qué palabra en español viene de Shabbat? La palabra sábado viene de Shabbat. Ahora, es importante reconocer el significado de la palabra Shabbat. La palabra Shabbat significa cesar. Significa parar. Significa dejar de hacer algo. En otras palabras, la palabra Shabbat significa que Dios el séptimo día no hizo más. Dios dejó de crear. La palabra Shabbat no describe cómo reposó Dios, qué hizo Dios el séptimo día, cuál fue la calidad de su reposo, sino que la palabra Shabbat sencillamente significa que el séptimo día Dios cesó de crear. Dios dejó de crear, Dios no creó más. Es decir, la palabra Shabbat enfatiza lo que no hizo Dios el séptimo día, que fue seguir creando. La palabra Shabbat no nos describe cómo reposó Dios. ¿Qué hizo Dios el séptimo día? No nos explica la calidad de su reposo. Sencillamente la palabra significa que Dios cesó, Dios dejó de crear. El séptimo día no creó más. Ahora quiero darles otros 2 versículos del Antiguo Testamento que usan la palabra Shabbat y que se traduce no reposó, sino que se traduce cesó. Vamos al libro de Nehemías, el capítulo 6 y el versículo 3. Nehemías, el capítulo 6 y el versículo 3. Aquí está hablando de la obra de Nehemías, quien estaba construyendo el muro de Jerusalén. Y los enemigos que no querían que se construyera el muro, le dijeron a Nehemías, ven a donde nosotros estamos para que podamos dialogar sobre lo que tú estás haciendo. Y Nehemías, noten lo que les dijo Nehemías a los enemigos que querían distraerlo de la obra de construir el muro. Dice en el versículo 3 del capítulo 6, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué? ¿Y cuál es la siguiente palabra? ¿Por qué cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros? ¿Saben cuál palabra es esa palabra cesaría? Shabbat.
¿Qué está diciendo Nehemías? Nehemías está diciendo, ¿por qué voy a dejar yo de construir el muro para venir a hablar con ustedes? La palabra Shabbat significa dejar de hacer algo, significa cesar. Déjenme darles otro ejemplo. Salmo 46 y el versículo 8 y 9. Y hay otros, pero el tiempo es limitado, no podemos leer más versículos. Salmo 46 y el versículo 8 y 9. Aquí está hablando del tiempo cuando van a cesar las guerras. Ya no va a haber más guerras. Salmo 46, 8 y 9 dice, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace ¿qué? Cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Esa palabra cesar es la palabra Shabbat. Es decir, no va a haber más ¿qué? No va a haber más guerras. Así que la palabra Shabbat, esto es importantísimo, no describe cómo reposó Dios, la calidad del reposo de Dios, qué hizo Dios el séptimo día, sino que la palabra Shabbat sencillamente significa que Dios cesó, Dios dejó de crear, Dios no creó más. Les leo una cita de un experto en el significado de palabras bíblicas. Kenneth Vine dijo esto: el escritor de Génesis 2:3 no está enfatizando que Dios descansó del trabajo, sino más bien que cesó de su obra creativa por estar esta completa. Voy a leerlo de nuevo porque es muy significativo lo que él dice. Es un experto en el significado de palabras hebreas. Dice, el escritor de Génesis 2:3 no está enfatizando que Dios descansó del trabajo, sino más bien que cesó de su obra creativa por estar esta completa. Dios completó su obra de creación el sexto día, cesó el séptimo porque su obra estaba completa. No creó más, dejó de crear. Ahora, la primera semana de la historia es lo que yo llamo la gran semana de Dios. La primera semana no es la semana del hombre. La primera semana es la gran semana de Dios. Y usted dice, pero pastor, ¿por qué es la primera semana la gran semana de Dios? Muy sencillo. Porque Dios fue el que trabajó 6 y Dios fue el que reposó el séptimo. Es decir, la primera semana no es la semana del hombre, la primera semana es la semana de Dios, porque la primera semana Dios está creando la semana. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Dios creó la semana, en la primera semana de la creación. Ahora, sin embargo, queremos saber algo. Ok, Shabbat significa que Dios no creó más, el séptimo día no hizo más, no creó más, dejó de crear, paró de crear, pero ¿qué hizo Dios el séptimo día entonces? Está bien, sabemos lo que no hizo, no creó más, pero ¿qué hizo el séptimo día? Nos gustaría saber. ¿Cuál fue la calidad de su reposo? ¿Qué hizo mientras cesaba, en otras palabras? Lamentablemente la palabra Shabbat no nos ayuda, porque la palabra Shabbat sencillamente dice, cesó e no hizo más. Pero hay otras palabras hebreas que sí nos ayudan a entender qué hizo Dios mientras cesaba de crear el séptimo día. Ahora, les puedo asegurar algo. Dios el séptimo día no cesó porque dijo, yo necesito descansar este séptimo día porque estoy cansado. No. No es por eso. Díganme ustedes, ¿cuánto cansancio causa decir, sea la luz, sea el firmamento, produzca la tierra hierba verde y árboles y flores, ocupen el sol, la luna y las estrellas sus lugares? ¿Cuánto cansancio puede causar hablar para que las cosas lleguen a existir? Dios no reposó el séptimo día porque estaba cansado. Esa no fue la calidad de su reposo. Dios no dice, ay, voy a cesar y mientras estoy cesando, voy a tomar un refrigerio. No. La Biblia dice que Dios no reposó así, porque Dios no se cansa. Noten Isaías 40 y el versículo 28. Isaías el capítulo 40 y el versículo 28. Aquí nos dice claramente que el Creador no se cansa. El Creador no necesita reposar el séptimo día porque está cansado por lo que hizo los primeros 6 días. Dice allí, ¿no has sabido?
¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó? ¿Qué hizo Dios? Creó, lo mismo de Génesis, creó los confines de la tierra. Y ahora escuchen, no desfallece ni qué, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Dios se fatiga con cansancio? No, Dios no se fatiga con cansancio. Así que el reposo de Dios el séptimo día no fue un reposo reparador porque estaba cansado. Él cesó de crear el séptimo día, pero el reposo que Él gozó el séptimo día no fue un reposo como resultado de estar cansado. Entonces nos preguntamos, ¿cómo fue que reposó entonces? ¿Qué hizo el séptimo día? ¿Cuál fue la calidad de su reposo? Hay dos palabras hebreas que nos ayudan a entender. Vamos a Éxodo 31 y el versículo 17. Éxodo 31 y el versículo 17. Aquí está hablando del sábado en el contexto del pueblo de Israel. Ahora escuchen bien. Dios le dio el sábado al pueblo de Israel, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Le dio el sábado al pueblo de Israel? Claro que sí. ¿Se lo dio exclusivamente al pueblo de Israel? La gente lee este versículo y dice, dice que el sábado es para Israel. Bueno, pero también Dios le dio a Israel un mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Entonces solo para Israel. No matarás. Dios se lo dio a Israel. Es solo para Israel. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Gracias a Dios, solo para Israel. Les pregunto, ¿dio Dios los 10 mandamientos a Israel? Claro que se los dio a Israel en el monte Sinaí, pero ¿se los dio a toda la raza humana? Claro que sí. Entonces, nada más porque se menciona el sábado aquí en el marco de Israel, no significa que era solamente para Israel. Ahora, fíjense lo que dice en el Éxodo 31 y el versículo 17. Hablando del sábado, dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Ahora escuchen. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día, ¿qué? ¿A que no adivinan qué palabra es esa? Shabbat. Ahí la traduce correctamente. La mismita palabra, en Génesis dice reposó, pero aquí dice correctamente cesó. Pero hay más. No solo dice, y en el séptimo día cesó, Shabbat, sino que dice, ¿qué cosa? Reposó. Esa no es la mejor traducción de esa palabra. Es la palabra hebrea nafash. La palabra hebrea nafash es la que se usa allí, que se traduce reposó. Ahora, es difícil explicarle lo que significa nafash, así que se los voy a mostrar. Les voy a mostrar qué significa nafash. Es más fácil mostrarlo. Esto es nafash. ¿Qué les viene a la mente cuando yo hago? ¿Qué les viene a la mente? A ver, alivio, ¿qué más? Descanso, ¿qué más? En realidad, la palabra que estoy buscando es la palabra satisfacción. Algunos de ustedes pensaron de la palabra satisfacción. En realidad, lo que significa la palabra nafash significa suspirar. Se traduce también refrigerio. En inglés se usa la palabra refreshed. Tuvo un refrigerio Dios. Claro, no fue porque estaba cansado. Pero Dios sencillamente cuando terminó la obra, hizo... Ahora yo pregunto, ¿Dios vio todo lo que había hecho? ¿Dios lo contempló? No lo digo yo, lo dice la Biblia, porque la Biblia dice, vio Dios todo lo que había hecho, ¿y era qué? Bueno, no bueno solamente, bueno en gran manera, dice. Es decir, Dios cuando terminó hizo, me quedó bueno. Eso es lo que dice Génesis 1:31. Es decir, el séptimo día, Dios disfrutó su obra de creación. Dios dice, qué cosa tan tremenda la que hice yo. Qué glorioso, qué hermoso lo que yo hice. Y entonces Dios da un suspiro de satisfacción. Hace...
Es como un artista cuando está pintando un cuadro y le da los toques finales y entonces firma el cuadro con su firma, echa un paso atrás y mira, me quedó bueno en gran manera. Dios el séptimo día suspiró o disfrutó su obra de creación. Pero hay otra palabra hebrea que nos ayuda, la palabra hebrea nuach. Ahora, quiero que vayamos a Éxodo 20 y el versículo 11, a donde se usa esta palabra nuach, otra palabra hebrea. Éxodo 20, 11 tiene el cuarto mandamiento de la ley de Dios. El mandamiento dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Es decir, trabaja 6 y reposa el séptimo. Y luego este versículo explica por qué Dios le mandó al hombre que trabajara 6 y reposara el séptimo. Hay una razón por la cual Dios le dijo al hombre: trabaja 6 y reposa el séptimo. Noten lo que dice allí: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y ahora escuchen bien, ¿y qué? Y reposó en el séptimo día. Por tanto Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, ¿son esas las mismas 3 cosas que se mencionan en relación con el sábado en Génesis? ¿Qué 3 cosas se mencionan aquí que hizo Dios? Primero, ¿qué? Reposó. En segundo lugar, ¿qué hizo con el sábado? Lo bendijo. Y en tercer lugar, ¿qué hizo? Lo santificó. ¿Esas 3 cosas están en Génesis? ¿Las mismas? Lo leímos en Génesis 2, 2 y 3. Dice que Dios reposó o cesó. Dice que bendijo el día de reposo y lo santificó. Es decir, el cuarto mandamiento está diciendo lo mismo que lo que encontramos en Génesis. Es el mismo sábado. Ahora yo pregunto, ¿quién fue el que escribió el libro de Génesis? Moisés. ¿Y quién escribió el libro de Éxodo? Moisés también. Ahora quiero compartir con ustedes algo muy interesante, que no lo sabríamos al menos que vayamos a las palabras originales. Y no necesitan saber hebreo, lo único que tienen que hacer es ir a una concordancia que tiene allí una explicación de cuál es la palabra hebrea o la palabra griega que se usa. No necesitan conocer el idioma original. Pero hay un hecho muy curioso aquí. Y es que la palabra que se usa en Génesis, donde dice que Dios reposó, es la palabra Shabbat. Pero en el cuarto mandamiento, la palabra que se usa es otra palabra hebrea, la palabra nuach. Ahora, inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué razón, si Moisés escribió Génesis y escribió también Éxodo, por qué en Génesis usa la palabra Shabbat, cesó, mientras que en Éxodo usa la palabra nuach, una palabra diferente para hablar del reposo de Dios? La razón es muy sencilla. En Génesis el énfasis es que Dios cesó, mientras que en Éxodo el énfasis es lo que Dios hizo mientras cesaba el séptimo día. Ahora, quiero que notemos un par de versículos que usan esta misma palabra nuach, para que se den cuenta qué significa la palabra reposo en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Vayan conmigo al libro de Esther, el capítulo 9 y los versículos 17 y 18. Esther 9, 17 y 18. Ahora, mientras ustedes están buscando esos versículos, quiero darles un poquito de contexto para que sepan cuál es el marco dentro del cual aparecen estos versículos. En los días de Esther, el rey Asuero había dado un decreto de matar a todos los judíos por influencia de Amán. Y parecía que todos los judíos iban a perecer del reino, iban a ser muertos en cierto día. Pero la historia nos dice que por la intervención de Esther, el pueblo de Dios fue librado y no murieron el día en que debían ser exterminados. Ahora, los judíos, para conmemorar su liberación de mano de sus enemigos en los días de Esther, establecieron una observancia, establecieron una fiesta que se llama la fiesta de Purim. Los judíos todavía celebran la fiesta de Purim, conmemorando su liberación en los días de Esther.
Es una fiesta alegre, feliz, donde se ponen máscaras y donde bailan y hay mucha música, comen mucho. Es un tiempo de alegría porque conmemora su liberación de manos de sus enemigos. Ahora, quiero que noten lo que dice Esther 9, 17 y 18 en cuanto a este día que ellos establecieron. Esther 9, 17 y 18. Dice, esto fue en el día 13 del mes de Adar. Y luego dice, ¿y qué? Y reposaron. Esa es la palabra nuach. La misma palabra que aparece como reposo en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Ahora, ¿qué clase de reposo fue? ¿Se fueron todos a su casa a dormir? No, fíjense con qué se conecta la palabra reposo. Dice, y esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de ¿qué? De banquete y de alegría. ¿Qué clase de reposo fue? Un reposo de banquete y ¿qué más? Y alegría. Ahora fíjense lo que dice el versículo 14. Dice, versículo 18, perdón. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron en el día 13 y 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron. Otra vez la misma palabra para reposo que se encuentra en el cuarto mandamiento. Y reposaron y lo hicieron día de ¿qué? Día de banquete y de regocijo. ¿Qué clase de reposo fue? Fue una celebración. ¿Saben algo interesante? Hasta el día de hoy, los judíos prohíben ayunar los sábados. Los judíos no ayunan los sábados. Porque el sábado no es un día de aflicción, el sábado es un día de celebración. Y ustedes pueden ir a Jerusalén, a donde hay judíos ortodoxos, no ayunan los sábados, está prohibido, porque el sábado es un día de banquete, como dice aquí, y un día de alegría y de regocijo. Eso significa la palabra nuach, que se encuentra en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Ahora vamos a examinar otro versículo que usa esa misma palabra. Proverbios 29, 17. Proverbios, el capítulo 29 y el versículo 17. Ahora, mientras ustedes están buscando ese versículo, quiero decirles que en el modo de escribir de los hebreos, la forma que ellos escribían lenguaje profético, ellos usaban lo que se conoce como paralelismo. Tenían 3 clases de paralelismo en la forma como escribían el lenguaje poético. Tenían el paralelismo sinónimo, donde lo que se dice en la primera línea se repite en una segunda línea, pero en diferentes palabras. Tenían también otra clase de paralelismo que se conoce como el paralelismo antitético, donde lo que se dice en la primera línea se dice lo contrario en la segunda línea. Y luego tenían un paralelismo que se conoce como paralelismo sintético, a donde lo que se dice en la primera línea se amplía el pensamiento y se completa el pensamiento en la segunda línea. Ahora, el texto que vamos a leer es un paralelismo sinónimo, a donde lo que se dice en la primera frase se repite en diferentes formas en la segunda. Ahora fíjense, está hablando de disciplinar nuestros hijos. Dice allí, corrige a tu hijo y te dará nuach. ¿Te dará qué? Reposo. ¿Qué significa eso? ¿Significa que te vas a ir a la Patagonia de vacación? No, no significa eso. No. Fíjense qué clase de reposo. Dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Y ahora repite lo mismo, pero en diferentes palabras. Dice, ¿y dará qué? Y dará alegría a tu alma. ¿Qué clase de reposo es? Un reposo de alegría, banquete, regocijo. Es decir, el cuarto mandamiento, cuando usa la palabra nuach para reposo, está hablando de cómo se debe observar el séptimo día. Cómo Dios observó el séptimo día mientras estaba cesando de su obra de creación. Ahora quiero leerles una cita del libro Patriarcas y Profetas, uno de mis libros favoritos del Espíritu de Profecía.
Elena White entendió esto. En Patriarcas y Profetas, página 28, y dicho sea de paso, ella solamente tenía 2 años y medio de educación primaria, pero tiene una profundidad bíblica y teológica sin par. No hay otro lugar donde ustedes pueden ir para descubrir el mensaje de la Biblia que los libros del Espíritu Profecía. Se los digo como alguien que ha examinado intensamente lo que dice el Espíritu Profecía. Ahora fíjense lo que dice ella. Dios miró con satisfacción la obra de sus manos. ¿Qué parte es esa? No usa la palabra nafas, pero se está refiriendo a eso. Dice, Dios miró con satisfacción la obra de sus manos. Todo era perfecto, digno de su divino autor. Y Él descansó, no como quien estuviera fatigado, sino satisfecho con los frutos de su sabiduría y bondad y con las manifestaciones de su gloria. Saben que esa traducción, Elena White escribió en inglés, esto fue una traducción, cuando dice, sino satisfecho con los frutos de su sabiduría y bondad, en inglés la expresión es well pleased, que en español se traduce bien complacido. Es decir, Dios cuando terminó su obra de creación, el 7º día cesó, pero mientras cesaba, miró satisfecho de su obra de creación, la contempló, dijo, me quedó bueno en gran manera. Ese fue el estilo o la calidad del reposo de Dios el 7º día. ¿Y saben algo interesante? Dios no fue el único que lo disfrutó. Todo el universo lo disfrutó. ¿Y ustedes dónde dice la Biblia eso? Vayan conmigo al libro de Job, el capítulo 38. Job 38 y el versículo 4 al 7 vamos a leer. Aquí Dios le hace una serie de preguntas a Job. Y quiero que noten las preguntas que le hace Dios y a qué evento se refiere. Job 38 y el versículo 4 hasta el versículo 7. Dios le dice a este que vivía cuestionando todo lo que Dios hacía, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Qué evento están describiendo estos versículos? La creación. Es claro que es la creación. Ahora fíjense la última parte del versículo 7. Dice aquí, cuando alababan las estrellas del cielo y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quiénes son las estrellas o los hijos de Dios? Ángeles. ¿Quiénes más disfrutaron la creación? Todos los seres celestiales, porque dice aquí que alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Es decir, todo el cielo celebró la obra de creación de Dios. Eso fue lo que hicieron el 7º día. Fue un día de banquete, un día de regocijo, de alegría, de felicidad, contemplando lo que Dios había hecho. Las maravillas de la grandeza y la bondad de Dios. En el libro Deseado de todas las gentes, página 714, encontramos este comentario muy interesante. Al principio, el Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de creación. Cuando fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, el Creador y todos los seres, escuchen bien, el Creador y todos los seres celestiales se regocijaron en la contemplación de la gloriosa escena. Las estrellas, todas del alba, alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Para qué es el sábado? ¿Saben lo que dicen los cristianos? Nosotros no guardamos ese yugo de servidumbre. Ese era un día miserable de los judíos. Una carga que nadie puede llevar. ¿Quién se atreve a insultar a Dios de esa manera?
Esa no fue la manera en que Dios celebró. Dios tomó todo el día, cuando cesó su trabajo de crear, Dios tomó el séptimo día para disfrutar su obra de creación. Ahora, necesitamos hacernos una pregunta muy importante. ¿Cuándo fue bendecido y santificado el sábado? Saben que por muchos años yo tenía un concepto erróneo en cuanto a cuándo fue que Dios santificó o hizo santo el sábado. Durante casi todo mi ministerio, con la excepción tal vez de los últimos 10 años, yo siempre enseñaba que Dios, cuando el séptimo día estaba por comenzar, Dios dijo a Adán y Eva: oigan, este día es santo, guárdenlo. Pero en tiempos recientes me puse a investigar más cuidadosamente este asunto y descubrí que estaba equivocado. Descubrí que el Dios no santificó el sábado cuando el sábado comenzó, sino que Dios santificó el sábado cuando el sábado terminó. Y ustedes dicen, ¿qué importa? Sí importa, mucho importa, porque explica por qué Dios no le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. Ahora vamos a examinar más cuidadosamente este asunto. Y quiero decirles algo. Solamente he encontrado, lo que voy a compartir con ustedes, solamente lo he encontrado en 2 lugares. En la Biblia y en los escritos de Elena White. Todos los otros libros dicen que ese primer sábado Dios lo santificó cuando comenzó y le dijo a Adán y Eva: guarden el sábado. Pero no es así. No cuadra con la evidencia de la Biblia. Ahora, vamos a examinar este asunto. Vamos a Génesis 2:3 para ver cuándo fue que Dios santificó el sábado o cuándo fue que Dios hizo el sábado santo. Dice allí, en Génesis 2 y el versículo 3, vamos a leerlo con cuidado. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. ¿Por qué lo bendijo y lo santificó? Porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. ¿Por qué es que Dios santificó el sábado? Porque reposó en el sábado. Entonces yo pregunto, ¿qué viene primero? ¿El reposo y luego la santificación? ¿O la santificación y luego el reposo? Primero viene el reposo y luego dice, porque reposó, lo santificó. ¿Están conmigo? Ahora vamos a otro texto. Éxodo 20 y el versículo 11. Éxodo, el capítulo 20 y el versículo 11. Dice exactamente lo mismo. Dice en la conclusión del 4º mandamiento de la ley de Dios: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y ahora escuchen: y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Yo pregunto, ¿cuándo lo santificó? Lo santificó después de reposar, porque dice aquí, reposó en el séptimo día, por tanto significa por eso, ¿verdad que sí? Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es decir, Dios santificó el sábado cuando ese primer sábado llegó a su fin. Y ustedes dicen, ¿por qué es así? Le voy a explicar. ¿Saben lo que hace que el sábado sea santo? El reposo de Dios hace que el sábado sea santo. Cada segundo que Dios reposó, ese segundo llegó a ser santo. Cada minuto que Dios reposó, ese minuto llegó a ser santo. Cada hora que Dios reposó, esa hora llegó a ser santa. Y cuando Dios había reposado todas las 24 horas, ahora Dios dice, todo el día sábado es santo. Y es santo por mi reposo. Lo que hace que el sábado sea santo es el hecho de que Dios reposó en el sábado. El reposo de Dios es lo que hace que un día sea santo. Ahora quiero leerles algunas citas muy interesantes del espíritu de profecía. El único otro lugar donde yo he encontrado esta verdad que estoy compartiendo con ustedes. Ahora, debo decirles que los libros de Elena White fueron traducidos del inglés al español. Yo leo inglés y leo español.
Y de vez en cuando la traducción no refleja el original. Y es un problema, generalmente son cosas pequeñas, pero hay lugares donde la traducción es un problema teológico. Les voy a dar un ejemplo. Patriarcas y Profetas, página 28. Voy a leerlo como aparece en español. Y luego les voy a decir cómo aparece en inglés. Y ustedes se van a dar cuenta que es una traducción problemática, porque pierde de vista este punto tan importante que estoy compartiendo con ustedes. En la traducción al español dice lo siguiente: además de descansar en el séptimo día, Dios lo santificó. Es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. Dice, además de descansar el séptimo día, Dios lo santificó, es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. El problema es que la traducción además es una mala traducción. ¿Saben cuál es la palabra que aparece en inglés? Posiblemente algunos aquí saben inglés. La palabra en inglés es after. ¿Qué significa after? Después. En inglés la palabra after nunca significa además. Porque en inglés hay una palabra para además, la palabra besides. Pero la palabra after nunca se traduce de esta forma, además. Es decir, la traducción correcta, y la razón por la cual tomo este tiempo para decir esto es porque si yo le doy nada más la traducción como aparece en inglés, alguien va a ir a Patriarcas y Profetas y va a decir, el pastor Ebor está cambiando a la hermana White. Entonces tengo que hacer esta explicación. Ahora les voy a leer la cita con la traducción correcta. Dice, después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. ¿Es importante la palabra esa? Vital. Dice, después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. Y ahora escuchen bien. Es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. ¿Cuándo Dios apartó el sábado como día de descanso para el hombre? ¿Cuando el sábado comenzó o cuando el sábado terminó? Cuando terminó. Dios apartó el sábado para el hombre. Entonces el primer sábado no es el sábado del hombre, es el sábado de Jehová. ¿Me están entendiendo o no? Les voy a leer algunas citas más. Deseo de toda la gente en 2:48. Elena White nunca se equivoca en este particular. Siempre dice que Dios reposó y luego Dios, cuando reposó todo el día ahora es santo, y Dios declara, este día es santo ahora por mi reposo. Fíjense lo que dice en el deseo de toda la gente, es página 248. Dice, por haber reposado el sábado. ¿Cómo dice? Por haber reposado el sábado, bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Es decir, lo puso aparte para un uso santo. ¿Cuándo Dios apartó el sábado para un uso santo? Cuando el sábado terminó. Y ahora escuchen lo que dice. Después de decir, por haber reposado en el sábado, bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, es decir, lo puso aparte para un uso santo. Luego dice, lo dio a Adán como día de descanso. ¿Cuándo le dio Dios a Adán el sábado como día de descanso? ¿Cuando el sábado comenzó o cuando el sábado terminó? Cuando el sábado terminó. Dios entonces ahora toma el sábado y se lo da a Adán. Voy a leerlo de nuevo. Por haber reposado en el sábado, bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Es decir, que lo puso aparte para un uso santo. Lo apartó cuando terminó. Dice, lo dio a Adán como día de descanso. Era un monumento recordativo de la obra de la creación y así una señal del poder de Dios y de su amor. Les leo 3 citas más, y hay muchas más que estas. En el libro devocional Mi Vida Hoy, página 259, Elena White está hablando de Apocalipsis 1:10, donde dice Juan, estaba en el Espíritu en el día del Señor, que la mayoría de la gente dice, estaba en el Espíritu en el día domingo. No. El día del Señor en la Biblia siempre es el sábado. Dice, el día del Señor que mencionó Juan fue el sábado. El día en que Jehová reposó después de la gran obra de la creación y que bendijo y santificó por haber descansado en él. Lo bendijo y lo santificó, ¿por qué? Por haber descansado en él. Es decir, el día llega a ser santo cuando el día termina,
porque el reposo de Dios es lo que hace que el día sea santo. Y si Dios no reposa todo el día no es santo. Aquí hay otra cita. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 247. Dice, Dios bendijo y santificó el séptimo día porque reposó en él de toda su obra maravillosa de la creación. Y una más, la revista Señales de los Tiempos, octubre 2, 1893, dice, el Señor dio su ley antes que hubiese un judío en el mundo. Los seres celestiales eran gobernados por la ley de Dios antes que el hombre fuera creado. El sábado fue, escuchen, el sábado fue bendecido y apartado para un uso santo inmediatamente después que Dios creó el mundo y descansó de su obra de creación. Ahora, esto es muy importante, porque nos ayuda a entender por qué Dios no le mandó al hombre que guardara el primer sábado. El sábado que Dios le mandó al hombre que guardara fue el segundo sábado de la historia, no el primero. Y usted dice, pero pastor, ¿por qué el segundo y no el primero? Le voy a explicar. ¿Podía Dios decirle a Adán y Eva que guardaran el sábado santo si todavía no era santo? ¿Sí me están entendiendo o no me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Cuándo es que el sábado llegó a ser santo? Cuando terminó. Entonces, ¿cómo podía decirle Dios a Adán y Eva, guarden este primer sábado santo si todavía no era santo? En segundo lugar, Dios no podía decirle al hombre que guardara el sábado sin primero demostrarle cómo se guarda. Escuchen bien. En Génesis no dice que Dios le mandó al hombre que guardara el sábado. En Génesis encontramos que Dios ejemplificó cómo guardar el sábado. ¿Es así o no es así? En otras palabras, Dios reposó. Yo pregunto, ¿Adán y Eva estaban ahí? ¿Ah, no? ¿Y qué día fueron creados ellos? ¿El octavo? No, ¿qué día fueron creados? El sexto día. ¿Estaban presentes ese sábado? Claro que sí. ¿Y saben lo que estaban haciendo? Dios no les mandó que guardaran el sábado, pero Dios les pidió que lo acompañaran. Y ellos vieron cómo Dios se deleitó y posiblemente escucharon cantar a los ángeles, a los seres celestiales. Y se maravillaron en la gloriosa escena. Y Dios está dándoles el tour turístico del mundo. Y le está mostrando todo. Y Dios está alegre y feliz. Y está disfrutando su obra de creación. Y entonces cuando el día termina, Dios le dice a Adán y Eva, ustedes vieron cómo lo guardé yo. Ahora ustedes guárdenlo igual. Ahora escuchen bien. El cuarto mandamiento no se aplica al hombre, sino a partir de la segunda semana, no la primera semana. Y usted, ¿por qué el cuarto mandamiento? ¿Por qué el cuarto mandamiento se aplica solo al hombre a partir de la segunda semana? Les explico bien. Porque el cuarto mandamiento dice, trabaja 6 y reposa el séptimo, y ellos no habían trabajado 6. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Quién había trabajado 6? Dios. Así que Él podía reposar el séptimo. Pero luego, después que Dios trabaja 6, reposa el séptimo día, entonces Dios ha hecho la semana y le dice al hombre, toma la semana. ¿Están entendiendo? Le dice, ahora ustedes van a hacer lo que hice yo. Ustedes van a trabajar 6 y el próximo séptimo día ustedes lo van a guardar como me vieron a mí guardarlo. Yo pregunto, ¿el sábado es una institución que se estableció en la creación?
Sí, señor, el sábado es una institución de la creación, pero Dios no le podía dar el sábado a Adán sin haberlo hecho primero. Yo pregunto, ¿Dios le dio el mundo a Adán antes de crearlo? ¿Cómo le podía dar el mundo antes de crearlo? Entonces, ¿cómo le podía dar el sábado antes de crearlo? Dios no le podía dar la semana sin que hubiera creado en primer lugar la semana. Dios crea la semana, trabaja 6, reposa el séptimo, hace la semana y luego le dice al hombre, toma la semana. Ahora mañana tú empiezas a trabajar 6, próximo séptimo día, reposas como me viste reposar a mí. ¡Qué gloriosa verdad! Así que cuando la gente cuestiona y dice, no, pero Dios no dijo que Adán y Eva debían guardar el sábado ahí, eso es de los judíos. Ahora ustedes pueden explicar por qué. Porque la Biblia dice que el sábado llegó a ser santo cuando el sábado ¿qué? Cuando el sábado terminó. Leímos citas de la hermana Juaira donde ella dice que el sábado fue dado a Adán después que Dios reposó y después que Dios lo santificó. Ahora, ¿para quién fue hecho el sábado? ¿Ustedes creen que Dios hizo este mundo para Él? Dios dice, me voy a hacer un mundo. No. Este mundo lo hizo Dios ¿para quién? Para el hombre. ¿Y el sábado? Vamos a ver lo que dice Jesús. Marcos 2 y el versículo 27 y 28. Marcos 2 y el versículo 27 y el versículo 28. Vamos a ver por qué fue hecho. ¿Ustedes están de acuerdo que todo lo que hizo Dios los primeros 6 días lo hizo para el hombre? ¿Están de acuerdo? Y luego después de hacerlo se lo dio al hombre. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿el sábado también lo hizo Dios? ¿Y para quién? Dios dice, yo necesito un día de descanso. No. Fíjense lo que dice aquí en Marcos 2, 27 y 28. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del domingo. Para ver si están despiertos todavía. Dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del... Aquí dice día de reposo, pero la palabra sabatón es la que se usa en griego. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. ¿Por qué es Jesús Señor del sábado? ¿Por qué es Jesús Señor de la creación? Porque Él lo hizo. ¿Y por qué es Señor del sábado? Porque lo hizo también. Si usted no puede decir que Él es el Señor de la creación, pero el sábado, los judíos son los señores del sábado. No. Si todo lo que Él hizo es de Él, pero se lo dio al hombre, de la misma manera, el sábado lo hizo Él también ¿para quién? Para el hombre, porque todo lo que se hizo la primera semana fue hecho para el hombre. Patriarcas y Profetas, página 102. Qué tremendo. Este capítulo sobre la creación es espectacular en Patriarcas y Profetas. Qué profundidad teológica tiene esta escritora. Yo me quedo maravillado. O sea, hay dos clases de personas que critican el espíritu de profecía. Uno, los que nunca la leen. Y dos, los que la leen con el propósito de criticar. Y si usted está en alguna de esas dos categorías, no va a ser bendecido por los escritos del espíritu de profecía. Jamás. Pero si usted va con la mente abierta y dice, yo voy con la mente abierta y yo quiero ver qué es lo que Dios dice, usted va a descubrir joyas increíbles que ni siquiera la iglesia adventista ha visto hasta este punto, hasta este momento. Cuando yo predico este sermón, algunos lo han escuchado por DVDs o por televisión o algo, pero hay mucha gente que no lo ha escuchado y dice, oye, pero yo nunca he oído esto. Y eso y no es por mí, está ahí. Está en la Biblia y el Espíritu de profecía. Yo no soy gran cosa, pero Dios quiere que nosotros busquemos y excavemos. Está en la palabra, está en el Espíritu de profecía. Dice ahí, así como el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación y fue conservada y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. ¿La semana alguna vez se ha interrumpido el ciclo de 7 días? No. Y saben, siempre a veces me parece un poco jocoso, aunque es serio, lo que dicen algunos cristianos.
ellos dicen, ¿y cómo sabe usted que el sábado de hoy es el mismo sábado de los días de Jesús? Y yo le respondo sencillamente, le digo, ¿y cómo sabe usted que el domingo es el mismo domingo? Pues dice, no, nosotros celebramos el domingo en honor a la resurrección. Pero si usted celebra el domingo en honor a la resurrección y el mismo domingo, el sábado es el mismo sábado. Ah, pero alguien dice, pero ¿cómo sabe usted que el sábado de los tiempos de Jesús es el mismo sábado de la creación? Y entonces yo digo, ¿saben por qué? Porque el creador fue Jesús y Jesús no iba a guardar el día equivocado. Los argumentos que se usan son bien interesantes para tratar de rebatir el sábado. Yo no entiendo por qué el hombre quiere rebatir el sábado. Es un día cuando suspendemos todo lo nuestro. Televisión, deportes, mercado, todas nuestras actividades, estudio, etcétera, y dedicamos todas las 24 horas a concentrarnos en nuestro gran Dios. Los primeros 6 días de la semana recordamos las cosas de Dios, mientras que el séptimo día recordamos al Dios de las cosas, porque podríamos olvidar. Por eso el cuarto mandamiento dice, acuérdate del día sábado para santificarlo, porque Dios sabía que había un riesgo de que el hombre olvidara el séptimo día, y si olvidamos el séptimo día, olvidamos nuestro origen, de dónde viene. Por eso existe hoy en día, casi todo el mundo cree en la evolución. Creen que uno vino de un mono. Yo digo, si tú crees que viene de un mono, está bien, no hay problema. Pero yo vengo de las manos del Creador. Dios creó el mundo en 6 días, literales, de 24 horas, y reposó el séptimo día literal. No llegamos a este mundo por un accidente, por evolución, sino por la mano de un creador amoroso. Sigue diciendo aquí, así como el sábado de la semana se originó al tiempo de la creación y fue conservada y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. Dios mismo, ahora escuchen, Dios mismo demarcó. Una mejor traducción en inglés es la expresión measured off. Dios midió. Es decir, Dios midió, cada día 24 horas, Dios midió la primera semana, ahora escuchen bien, como una muestra de las subsiguientes hasta el fin del tiempo. Como las demás, consistió en 7 días literales. 6 días se emplearon en la obra de la creación. Ahora escuchen, el séptimo Dios reposó. Y luego, escuchen, reposó y luego bendijo este día y lo apartó como día de reposo para el hombre. ¿Cuándo es que el sábado llegó a ser día de reposo para el hombre? Cuando el día terminó. Pero ahora escuchen bien. ¿A dónde estaban Adán y Eva ese primer sábado? Dios no les mandó que guardaran el sábado, pero ellos no estaban trabajando. Ellos estaban caminando con Dios. Por todo el huerto estaban paso a paso con Dios. Y Dios les está, ¿cómo te gusta la jirafa? Ah, muy largo el cuello, Señor. Ah, mira qué lindo el elefante. ¿Por qué lo hiciste tan orejón? No, yo no creo que haya dicho eso. Adán y Eva, Dios está
disfrutando. Los ángeles están cantando, como leímos en la Biblia, y están mirando la creación, y Dios está disfrutando. Vio lo que bueno, que lo que había hecho, y era bueno en gran manera, está suspirando. Y entonces cuando el día termina, Dios le dice al hombre: ¿cómo te pareció el tour? Ay, Adán y Eva dicen: ay, qué lindo, Señor. Qué maravilloso eres tú. Qué glorioso. Tienes tanto amor para con nosotros, que hiciste todo esto para nosotros. Y Dios dice: sí, todo esto se los regalo a ustedes. Pero escuchen, ustedes pueden olvidar de dónde viene todo esto. Así que yo quiero que de ahora en adelante ustedes repitan el ciclo que yo repetí al principio. Yo quiero que a partir de mañana, o a partir de hoy, porque el sábado terminó, Dios había reposado con ellos, Dios dice: ahora les toca a ustedes trabajar, empezar el ciclo de trabajo. Y ustedes van a trabajar 6 días. El próximo 7º día nos encontramos juntos para celebrar otra vez. Y yo me imagino que Adán habría dicho: Señor, ¿cómo nos entregas este yugo de servidumbre? ¿Ah? ¿Ustedes creen? Oh, yo me imagino que Adán habrá dicho: Señor, no puede ser 2 días a la semana. No podemos pasar toda la semana juntos, Señor. Dios dice: no, 6 días son para trabajar. No significa que no me vas a recordar durante los 6 días, pero vas a estar ocupado en tus cosas, vas a estar labrando la tierra, eso. Necesitamos un día completo para pasar juntos. Yo pregunto: ¿un novio o una novia le gusta pasar el día juntos? ¿Que sí qué? Escuchen, una vez yo tuve un alumno en Colombia. En Colombia, cuando yo estudié teología, había una práctica que se llamaba la cortina. Era los que tenían un noviazgo oficial, había que oficializarlo. Cada 2 semanas le permitían pasar 2 horas en la casa de un profesor, juntos ahí hablando. Privilegio grande, porque en ese tiempo el campus era segregado, hombres en un lado y mujeres en el otro lado. Y un día vino, yo no solamente participé de la cortina con mi esposa, sino que más adelante fui profesor y algunos vinieron a mi casa a la cortina. Y un día vino una alumna llorando, le chorreaban las lágrimas de los ojos. Y me dice: ay, pastor, necesito un consejo. Y le digo: bueno, ¿y qué pasó? Dice: mire, hoy me tocaba la cortina con mi novio. Y sabe que en vez de querer venir a la cortina, se fue a jugar fútbol. Y dice: ¿y qué cree usted que debo hacer? ¡Échelo! Le dije: échelo. Porque si él prefiere fútbol que estar con usted, la novia, algo anda malo en esa relación. Lo mismo sucede con el sábado. Si yo prefiero estar haciendo todos mis quehaceres y no pasar el sábado con el Señor Jesús, hay un problema con mi relación con el Señor Jesús. Porque si yo amo a Jesús, voy a disfrutar pasar todo el día sábado con Jesús y olvidarme de todo lo demás. ¿No les parece? Les leo un par de citas ya llegando al final de nuestro tema. Patriarcas y Profetas 28 y 29. Escuchen esto. Siguiendo el ejemplo del Creador. ¿Siguiendo qué? El ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día. Y ahora dice por qué. Para que, mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar. ¿Qué significa reflexionar? Pensar, meditar, ¿verdad? Pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios. Y para que mientras mirara las evidencias de la sabiduría y la bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. Era para aprender a amar y reverenciar al gran Dios que Dios estableció el sábado. Sigue diciendo: Dios vio que el sábado era esencial para el hombre, aún en el paraíso. Yo pregunto, si el sábado era esencial en el paraíso, ¿es esencial hoy? Si había riesgo que el hombre olvidara en un huerto perfecto, ¿hay mayor riesgo hoy? Claro que sí. Dios vio que el sábado era esencial para el hombre, aún en el paraíso.
necesitaba dejar a un lado sus propios intereses y actividades durante un día de cada 7 para poder contemplar más de lleno las obras de Dios y meditar en su poder y bondad. Necesitaba el sábado para que le recordase más vívidamente la existencia de Dios y para que despertase su gratitud hacia Él, pues todo lo que disfrutaba y poseía procedía de la mano benéfica del Creador. ¡Qué tremendo el significado del sábado! Por eso los adventistas del séptimo día guardamos el sábado. Pero saben que a veces no lo guardamos como es tampoco. Porque estamos pensando en otras cosas. Y haciendo otras cosas. Podemos decir, por ejemplo, hay una fiesta de cumpleaños. O hay una recepción matrimonial. Y bueno, yo necesito ir allá. ¿Y saben algo? En una recepción matrimonial y en un cumpleaños, su mente no va a estar enfocada en Dios. Sinceramente, se lo digo contante y sonante, al pan, pan y al vino, vino. Necesitamos nosotros, hermanos, necesitamos recuperar la forma correcta de guardar el santo sábado de Dios. Porque es la señal que distingue al pueblo de Dios. Y nos hemos vuelto flojos en la observancia del sábado. Ahora, yo quiero preguntar, ¿el sábado entonces es un día delicioso? Noten Isaías 58. Y el versículo 13 y 14. Isaías 58, 13 y 14. Quiero que noten lo que Dios dice en cuanto a su santo día. Dice aquí: si retrajeres del día de reposo tu pie. ¿De hacer qué? De hacer tu voluntad en mi día santo. ¿De quién es el sábado? ¿De los judíos? Yo pregunto, para que el sábado sea de los judíos, ¿quién tiene que haberlo creado? Los judíos. ¿Por qué el sábado es de Dios? Porque lo creó. Entonces el sábado no es de los judíos, el sábado es de Jehová. ¿Por qué el mundo es de Dios? Porque Dios lo creó. Porque el sábado es de Dios, porque Dios lo creó. Usted no puede decir todo en el mundo es de Dios porque lo creó, pero el sábado es de los judíos. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares miserable. No. Y lo llamares ¿qué? Ven el concepto 3, lo llamaré delicia. Santo, glorioso de Jehová. ¡Ja! ¡Qué yugo ni qué yugo! Es una afrenta al Dios del universo que los cristianos hoy digan que el sábado de los judíos y que el sábado es un día que es un yugo de servidumbre. ¡Qué insulto al gran Dios del cielo! Que nos da este regalo hermoso y lo insultamos de esa manera. Sigue diciendo, si retraeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces ¿te qué? Te deleitarás en Jehová
y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ahora quiero concluir haciendo una pregunta, y esto lo vamos a cubrir en nuestro tema de las 6:30 de la tarde. La parte 2 de lo que estamos estudiando esta mañana. Yo pregunto, ¿puede ser santo el domingo? ¿Por qué no es santo el domingo? Porque Dios no reposó en él. Así de sencillo es. Pero Jesús resucitó el domingo. Escuchen bien. La resurrección es un evento en el domingo, pero un evento no santifica todo un día. Es el reposo de Dios todo el día lo que hace que el día sea santo. Y no hay ninguna parte en la Biblia donde dice que Dios reposó el primer día de la semana. Pero la Biblia dice que Dios reposó el séptimo día de la semana. Dios apartó el sábado en la misma creación. ¿Qué les parece? ¿Aprendieron algo? Gloria a Dios. Qué extraordinario. Yo cada vez que predico este sermón me emociono. Bueno, cada vez que predico todos los sermones. Los puedo predicar muchas veces. Pero la verdad bíblica emociona. La verdad bíblica entusiasma. Porque la verdad es extraordinaria, pero hay mucha gente que no acepta la verdad. Hay muchas personas que dicen, no, a mí me enseñaron que era el domingo, la iglesia dice que se deben santificar las fiestas, y que el domingo Cristo resucitó. Bueno, yo hago lo que dice la iglesia. ¿Qué es más importante, hacer lo que dice la iglesia o hacer lo que dice Dios? ¿O es que Dios dice una cosa y a través de la iglesia dice otra? Dios no se contradice. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. El plan de Dios para el sábado nunca ha cambiado. Siempre ha sido el mismo. Yo quiero preguntar al concluir en esta mañana, ¿cuántos quieren darle gracias a Dios por habernos dado este regalo tan precioso? No objetos, sino tiempo. Gloria al Señor, gloria a Dios. Ahora yo quiero hacer otra pregunta. Esta pregunta es particularmente para aquellas personas que desconocían esto. No sabían en cuanto al sábado y la importancia del sábado. Hay alguien aquí que no ha estado observando el sábado, que desconocía la importancia de este mandamiento de Dios, que le gustaría decirle al Señor, Señor Jesús, yo quiero tomar mi decisión este día de que yo voy a comenzar a guardar tu santo día sábado en honor a ti como mi creador. ¿Hay alguien en esta mañana que quiere levantar la mano y decirle eso al Señor? Gloria a Dios. ¿Quiere colocarse de pie, por favor? Quiero tener una oración por usted. Estoy hablando especialmente de aquellos para quienes esto es nuevo, no han estado guardando el sábado, pero dicen, oye, ahora entiendo que debo estar guardándolo. Con eso estoy hablando en esta mañana. Gloria a Dios. Porque todos los demás conocemos el sábado, lo hemos estado observando, pero quiero darle la oportunidad a aquellas personas que no han estado observando el sábado y que quieren decirle a Jesús, yo quiero guardar este día en tu honor como mi gran creador. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más en esta mañana que quiero orar por ti? Tal vez están pensando, bueno, pero el trabajo, ¿qué hago con el trabajo el sábado? ¿Y qué va a decir la familia? ¿Qué va a decir mi pastor o mi sacerdote? Ponemos toda clase de trabas. Pero sencillamente Dios nos dice, obedéceme y yo me encargo de todo lo demás. Dios se va a encargar de lo demás. No le pongas trabas a Dios. Vemos varias personas aquí de pie. ¿Hay alguien más que quiere unirse a este grupo? Yo voy a orar. Quiero darte la oportunidad de que tú digas, sí, Señor Jesús, yo quiero pasar ese día contigo. Gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Alguien más? Dice, vamos a salir casi a mediodía de la iglesia, gloria al Señor. Pero no quiero terminar tampoco el llamado sin darle la oportunidad a cada persona de que responda al llamado del Señor Jesús. Damos gloria a Dios por aquellas personas que han respondido al llamado. Amén, hermanos, hermanas. Gloria a Dios. No es fácil tomar una decisión de estas. Pero no es fácil porque nosotros somos los que ponemos las dificultades, no Dios. Gloria al Señor.
Unos pocos segundos más y vamos a clausurar el programa. No te vayas a tu casa sin decirle sí a Jesús. Yo quiero guardar tu santo día. Quiero ser obediente a tu mandato. No por obligación, sino porque quiero pasar ese tiempo con mi querido Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El Señor le bendiga. Bien. Voy a tener ahora una palabra de oración. Si alguien durante la oración aún desea colocarse de pie en respuesta al llamado, siéntase libre de hacerlo aún durante la oración. No se vaya a su casa sin tomar esta decisión a base de lo que hemos estudiado. Oremos. Padre, te damos gracias por habernos dado este regalo maravilloso. No un objeto, no algo material, sino 24 horas de tu tiempo. Padre, gracias por eso. Te doy gracias por estas personas que han respondido a tu llamado. No es fácil pararse delante de una congregación tomando una decisión, pero tu Santo Espíritu ha tocado sus corazones para que públicamente digan: yo voy a guardar el Santo Sábado en honor a mi maravilloso Creador. Te doy gracias por cada una de estas personas. Te ruego que las acompañes y que tú resuelvas los problemas que puede haber para que ellos puedan guardar tu santo día. Te ruego también que bendigas a las demás personas aquí que no han respondido, tienen una lucha en su corazón, posiblemente están pensando en los obstáculos que pueden existir. Te ruego, Señor, que en este mismo instante tú quites esos obstáculos de su mente, que puedan responder a tu llamado de guardar tu santo día en obediencia a tu santa ley. Gracias, Padre, por habernos acompañado. Gracias por escuchar nuestra oración. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Esta tarde a las 6:30 el tema será: ¿por qué resucitó Jesús el domingo entonces? Tiene que haber una razón por la cual resucitó el domingo. No se pierdan el próximo emocionante episodio.